Prólogo. Se podría decir que el reino de Arendelle era conocido por muchas cosas buenas y malas. Fue bendecida con hermosos veranos y maldecida con duros inviernos. Bendecido con un gobernante justo, sin embargo, preocupado por temas supersticiosos, fácilmente incitado a la ira y la acción. Incluso se decía que la magia corría en el linaje real, hechicería repugnante que algunos dirían. Esos rumores se acercan a la verdad, más de lo que al propio rey le hubiera gustado. Pero hasta hace poco, no le había prestado atención a esos susurros, ignorado las advertencias. No le importaba. Sí, su hija mayor, Elsa, estaba bendecida, maldita, con magia invernal en la sangre, pero siempre había sido tan pequeña que él pensaba que era un asunto insignificante, nada por lo que preocuparse. Hasta ahora. Ahora, su amado reino se había vuelto conocido por su aislamiento. Un año antes, el palacio mismo había estado abierto a todos. Cualquiera podía venir a ver al rey. Pero ya no. Desconocidos en cuanto a cómo, o por qué el palacio había estado cerrado, las puertas cerradas durante el último año. Es aquí donde comienza nuestra historia, Elsa. Elsa abrió los ojos al sonido de su nombre siendo pronunciado como desde una gran distancia. La misma habitación que había conocido durante el último año de toda su vida bailó ante su visión, un paisaje desolado de ráfagas congeladas que la hizo suspirar profundamente cuando empezó a despertarse de su sueño. Hacía frío, como de costumbre, y los copos de nieve flotaban por su habitación. No otra vez, medio susurró para sí misma, mientras se sentaba para explorar el daño que había causado en su pobre habitación. Lentamente, su mirada gélida recorrió las 4 esquinas, rodeadas de papel tapiz lavanda que decoraba las paredes de su dormitorio. Con el tiempo, el papel decorativo se había arrugado por el hielo que ella conjuró sin querer. No tomó mucho esfuerzo. El más mínimo roce de su mano a través de la pared fue suficiente para que el papel tapiz se congelara instantáneamente en una capa de hielo. Y eso fue sin intentarlo. Si realmente aplicara un poco de esfuerzo a su magia, fácilmente podría destruir las paredes, puertas, ventanas, incluso el piso mismo debajo de una gruesa capa de hielo. Esta habitación había sido todo para ella desde la calamidad del invierno pasado, desde que su hermana pequeña Ana resultó gravemente herida por su magia. Estaba viva y bien ahora, pero ¿qué importaba? Elsa no se atrevía a acercarse a su hermana, no por miedo a hacerle daño, sino por pura culpa por lo que había hecho. Nunca se permitiría olvidar. Ana, puede que no recuerde ese día, pero Elsa sí. Siempre. Ahogando una lágrima de culpabilidad, permitió que sus ojos recorrieran su habitación una vez más. Como siempre, todo estaba cubierto, o quizás sofocado, de hielo y nieve. Aún así, casi esperaba que no fuera esta vez. Elsa encontró esos pensamientos frustrados cuando hizo un balance de la tundra congelada que recubría las paredes, extendiendo sus dedos fríos por los pisos y el techo, burlándose silenciosamente de ella por atreverse a soñar lo contrario. La hija mayor de la familia Arendelle suspiró y cerró los ojos una vez más, esperando en silencio poder volver a caer en un sueño profundo como lo había estado antes del abrupto despertar de ella. Esta vez haría algo más que quedarse dormida, tal vez, no iba a ser. La puerta se abrió con un crujido agudo, las dagas doradas de la luz de las velas apuñalaron sus pestañas, obligándolas a retroceder y a abrirse ante la repentina luminosidad. Aturdida, Elsa se sentó, para revelar no a su hermana como había sospechado, sino a alguien más. Padre. ¿Qué estaba haciendo él aquí, en medio de la noche? Elsa, querida mía, por primera vez en 365 días, el rostro de su padre estaba completamente desprovisto de la preocupación con la que había estado lleno. Lamento despertarte, pero me temo que esto no puede esperar. Hay alguien a quien me gustaría que conocieras. Esos ojos brillaban con esperanza, y el fantasma una sonrisa parecía bailar en las comisuras de su boca. Esa barbilla fuerte tan severa y firme, su semblante sombrío ahora brillante, sino genuinamente alegre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había visto sonreír así? No desde que Ana casi muere. Solo eso la despertó de su propio desprecio por sí misma.
Pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo que la joven Elsa casi se enderezara en la cama. Puedes salir ahora, muchacho. Ella no te hará daño. Al principio no entendió para nada las palabras de su papá, simplemente no tenían sentido. ¿Conocer a alguien? No vio a nadie. Fue entonces, mientras se levantaba de la cama, se quitaba el sueño de los ojos con el dorso de la mano y ponía los pies descalzos sobre el suelo helado. El frío nunca la molestaba mucho de todos modos, cuando se dio cuenta de lo que su padre había dicho. Habló de... No solo de qué, sino de quién. Su padre estaba hablando per se. Allí. A la luz de las velas se podía ver una maraña apelmazada de cabellos rubios, un cuerpo delgado asomando por detrás de la espalda del rey. Corrieron detrás de él en el momento en que trató de verlo bien. Captó un destello de esos brillantes ojos azules en la penumbra, pero nada más. El padre de Elsa soltó una pequeña y alegre risita. No hay necesidad de ser tímido. Lo empujó hacia adelante. Ven ahora, saluda. De mala gana, el recién llegado hizo lo que le pedían. Hola. Elsa de Arendelle se encontró mirando a un niño unos años mayor que ella, tal vez 12 o 13 años. Aunque estaba vestido con el atuendo visto por la mayoría de los niños campesinos, una mirada le dijo de inmediato que no provenía de esta tierra. Esos ojos azules, cabello rubio y mejillas barbudas lo traicionaron de inmediato como un extranjero. Sus miradas se encontraron y él le ofreció una sonrisa tentativa, la expresión tan frágil que podría ser de cristal. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos verdes lo miraban con curiosidad. Hola a ti también. Se las arregló con el más mínimo tartamudeo, su mirada volvió a la del rey casi de inmediato. No entiendo. ¿Quién es este y por qué es él? Eso es todo, querida, su padre no se dejaría intimidar. Encontramos a este muchacho en nuestras costas la semana pasada y hasta ahora, lo estábamos cuidando hasta que recuperó la salud. Elsa no pudo ver cómo algo de esto se relacionaba con ella. Su confusión debe haberse mostrado, porque su padre dejó de decir lo que estaba diciendo y se volvió hacia el chico rubio. Quizás una demostración sería lo mejor. Sigue, hijo. Instó el rey, empujándolo hacia adelante. Muéstrale. Muéstrale lo que puedes hacer. Está bien. Su voz estaba ligeramente amortiguada por la distancia entre ellos, pero pronto se encogió cuando cruzó el umbral de mala gana y entró en su habitación. ¿Era solo ella, o esos iris de zafiro se volvieron escarlata de repente, o incluso Elsa también se encogió por temor a hacerle daño accidentalmente, pero luego lo sintió? Calidez. Corrió a través de ella en una ola invisible, trayendo consigo la sensación de calor y energías invisibles a simple vista. Pero él sabió. El hielo de su habitación retrocedió instantáneamente ante su presencia, como si su sola presencia allí fuera una ofensa tácita a su elemento. Y luego, para su incredulidad, el hielo en su habitación comenzó a derretirse. Su mirada se desvió hacia la de su padre, pero él seguía sonriendo, como si hubiera esperado esto todo el tiempo. Y aún así, el calor la rodeó, la atravesó, se manifestó ahora como lenguas de fuego en los bordes de las botas del chico, pisadas en llamas que parecían extenderse, apuntando a todo en la habitación con una precisión despiadada. No solo el hielo. Todo. Algo en eso puso nerviosa a Elsa, y en esa ansiedad, sintió que su hielo comenzaba a resistir este asalto invisible. Se enroscó como algo vivo, extendiéndose por la habitación, más fuerte, más grueso, azotando hacia afuera, surgiendo fuera de control, más allá de cualquier control, sin pausa ni advertencia. El chico estaba allí de repente, cruzando la habitación en un clamor, sus manos se cerraron alrededor de las de ella en un apretón firme, aplastando sus dedos por completo. Elsa quería resistirse, quería advertirle que no podía controlarlo, que lo lastimaría, pero luego sintió el calor de nuevo, bajando por su brazo hasta el de ella, entrando en su cuerpo. Su poder, tan inestable, fue repentinamente suprimido, obligado a retroceder por esta oleada invisible. Sin su guía, el hielo mágico comenzó a derretirse nuevamente, pero esta vez mucho más rápido.
En un abrir y cerrar de ojos, el lapso de 2 latidos, la escarcha que cubría las paredes y el techo se disolvió en agua, luego se evaporó en un vapor inofensivo ante su propia mirada. Pero ahora podía sentir el frío de su elemento surgiendo a través de su mano y dentro de él, el chico se echó hacia atrás como si se hubiera quemado, agarrándose la palma de la mano como si fuera una serpiente en su mano. Elsa se daría cuenta más tarde de que sus ojos se habían desvanecido a su verdadero azul en el instante en que su hielo había entrado en sus venas. Fue una experiencia surrealista que alguien simplemente derritiera su hielo, que tomara su furiosa magia y la controlara tan rápidamente. ¿Qué hiciste? No era exactamente una respuesta propia de una princesa, pero fue todo lo que Elsa pudo manejar. Ante eso, la timidez del chico se evaporó brevemente. Esto. Respondió deliberadamente, levantando la misma mano que ella había estado agarrando un momento antes. Una vez más Elsa sintió el calor, pero esta vez de alguna manera fue aprovechado. Enfocado, aunque apenas. Era un regalo de la magia, como tú. Su padre continuó después de su respuesta. No hielo, pero, fuego. Elsa terminó en un susurro silencioso, asombrada cuando las brasas cobraron vida en su palma. Observó las brasas bailar en las manos del niño durante un largo momento, hipnotizada por esas lenguas de fuego que saltaban entre sus dedos. Por extraño que parezca, se encontró un poco decepcionada cuando él logró rociarlos con un esfuerzo supremo. Estaba claro que, como ella, tenía poco o ningún control sobre este poder suyo. De esa manera eran casi iguales. Elsa se congeló, su espalda se puso rígida, mientras la comprensión la empapaba. Él era como ella. Maldecido con un poder que no podía controlar por completo, pero un poder que contrarrestaba el de ella, al igual que ella lo hacía con el de él. Fuego y hielo. Ella lo había sentido cuando él había tomado su mano. Ambos lo habían sentido. Y eso la asustaba, tanto como la excitaba. Alguien como yo no entiendo. Elsa negó con la cabeza, luchando por sofocar la euforia creciente en su corazón. Padre, ¿por qué está aquí? Un rayo de luz de la luna atravesó la ventana y atravesó su rostro en ese instante, arrojándola en un brillo espeluznante, casi sobrenatural. Quizás eso fue lo que hizo que su padre se detuviera. En cualquier extensión, finalmente habló. Bueno, si él está dispuesto, me gustaría que sea tuyo. El rostro del rey adoptó una expresión pensativa, compañero, más o menos, hasta que puedas aprender a controlar tus poderes. Tal vez incluso un amigo, con el tiempo. El corazón de Elsa dio un pequeño vuelco ante eso. Este chico. Su amiga. Nunca había pensado en tener un amigo. Mucho menos un compañero. Encubrir. Alguien a quien no pudiera lastimar con su hielo. No sientas a alguien que pudiera controlarla si alguna vez perdía el control de sí misma. No les dejes saber. Alguien que supiera la verdad de lo que ella era, además de sus padres. Alguien en quien confiar. Su corazón saltó de nuevo ante la idea. Alguien como ella. Él no es mayor que yo. Protestó, pero las palabras eran débiles, sin rencor. No lo estamos obligando a, oye, nadie me está obligando a hacer nada. Tanto Elsa como su padre voltearon a mirar al niño. Uno con incredulidad, el otro con silencioso desconcierto. Su aparente mutismo se había desvanecido, sus tranquilos ojos azules los miraban con curiosidad. Tu padre me salvó la vida. Él dijo. Me gustaría devolverte el favor. Si esto también me ayuda a controlar mi don, entonces eso es solo una ventaja. Entonces está resuelto. Su padre no le dio tiempo a protestar, ya estaba cerrando la puerta, deteniéndose solo para agregar. Tendré un guardia afuera, por si necesitas algo. Hizo una pausa una vez más, su rostro daba un verdadero indicio de la preocupación que debe haber sentido al dejar a su hija mayor con extraños no probados. La dejo en tus manos, entonces. La puerta se cerró entonces, anticipándose a cualquier otro intento de discusión por su parte. Elsa tuvo la idea de llamarlo y traerlo de vuelta, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, se quedó allí, escuchando cómo los pasos de su padre se alejaban cada vez más. Dejándola sola con este chico extraño. Buenas noches.
Fue todo lo que le dijo, eligiendo una esquina para acurrucarse. ¿Quieres decir que en realidad vas a dormir ahí abajo? Ella se resistió cuando el rubio bigotudo simplemente se sentó y se acurrucó allí, contento de dormir sin siquiera una almohada, y mucho menos una cama. De todos modos, estoy acostumbrado a dormir en el suelo. Señaló el chico en voz baja. Nada que no pueda manejar. El frío nunca me molesta mucho, de todos modos. Bueno, estaba positivamente hablador ahora, ¿no? Todo se movía demasiado rápido para que su joven mente lo manejara. Era natural que el miedo todavía pesara tanto en su mente. ¿No lo entiendes? Ella presionó, el mismo miedo apareciendo de nuevo, no puedes hacer esto. Yo, no puedo. La mano del chico se levantó y el hielo se apagó alrededor de sus manos, marchitándose tan rápido como había amenazado con venirse. Elsa le lanzó una mirada agradecida, su ansiedad desapareciendo una vez más cuando el rubio se tumbó de nuevo en el suelo. ¿Cuál es tu nombre? Eso le valió un suave suspiro y la más mínima sonrisa. ¿Mi nombre? ¿Tienes uno, no? La sonrisa del chico se transformó en un ceño fruncido y por un aterrador instante, Elsa temió que no dijera nada. Ese sería un comienzo terrible para su amistad, ¿no? Aquí estaba ella tratando de ser amable, tratando de resistir la desconfianza mutua de los elementos que manejaban, y él ya no estaba haciendo el más mínimo esfuerzo. Aquí estaba ella. Enojado, confundido y asustado y no decía nada en absoluto. Soy Elsa. Lo intentó de nuevo, extendiendo la mano, y la rama de olivo, por así decirlo, dejándola allí para que él la aceptara. Perdón por gritarte antes. El chico abrió un ojo con un crujido, mirando su mano como si de alguna manera pudiera retroceder e intentar morderlo. Por fin, el vago comienzo de una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Cuando finalmente extendió la mano y tomó su mano, Elsa casi se alarmó al encontrar la misma oleada de calor subiendo por su brazo y en sus venas antes de que él la soltara con su nombre. Cuando habló esta vez, sonaba terriblemente viejo, como si hubiera vivido 1000 vidas en sus 13 años. Naruto. Ese nombre, esta persona, cambiaría para siempre la vida de Elsa de formas que ni siquiera podía empezar a imaginar. El hielo es agradable. 3 meses después, Elsa vio la cinta para la cabeza, y se sacó de su caparazón, por primera vez. Se despertó una mañana para encontrar a Naruto mirándolo fijamente, girando su superficie llena de cicatrices y hoyos de punta a punta en su mano, toqueteando la tela azul hecha jirones que de alguna manera lo mantenía unido. Solo, mirando. Estaba sentado frente a ella, a los pies de la cama, perdido en la intriga. Su mirada era intensa, casi atormentada, como si el simple hecho de mirarla evocara dolor y tristeza. Por alguna razón que aún no entendía, a Elsa no le gustaba cuando Naruto parecía triste. Menos aún cuando él se enfurruñaba, ni mucho menos tan a menudo como ella, pero aún así era una ocurrencia suficiente para recordarle fácilmente a la princesa que sus sentimientos también podrían ser heridos. Por ejemplo, a Naruto no le gustaba que lo llamaran bigotes. Para nada. Elsa se había burlado de él una vez la semana pasada y no le había hablado en todo el día. Ella había odiado eso. Lo odió. Naruto fue la única constante en su joven vida, un pilar inmutable que superó todos sus miedos durante esos primeros meses, alguien que la aceptó, con todos sus defectos. Ambos tenían fallas en cierto modo. Elsa, con sus propios temores de lastimar a aquellos que amaba, y Naruto, con un temperamento tranquilo que, cuando se le provocaba, amenazaba con enviar sus poderes fuera de control. Sus poderes lo cancelaron, tal como él lo hizo con ella. Se necesitaban el uno al otro. Elsa había llegado a aceptar esto desde el principio. De hecho, había aprendido desde el principio que Naruto era tan vulnerable como ella, que debajo del temperamento ardiente había un niño pequeño y solitario. Entonces fue con este pensamiento que retiró las sábanas. ¿Qué es eso?, preguntó ella adormecida, restregándose el sueño de sus ojos con una mano. Cuando Naruto no respondió, se deslizó más cerca de él hasta que sus hombros se rozaron. Desde entonces había descubierto que incluso el más ligero contacto con el chico era más que suficiente para suprimir su poder, y que dicho efecto duraba más cuando ella permanecía en su presencia.
Naruto levantó la mirada, esos espeluznantes ojos azules la miraban con curiosidad. Algo importante, creo. Elsa parpadeó. ¿Crees? Su compañero asintió, su expresión distante. No recuerdo. Volvió a darle la vuelta en sus manos. Sé que debería, pero simplemente, no puedo. Elsa se balanceó sobre sus talones, considerando. ¿Entonces no sabes lo que significa esa hoja? Bien, Naruto miró fijamente la banda para la cabeza y la contempló, su dedo trazando distraídamente la hoja grabada en su superficie. A decir verdad, ni siquiera estaba seguro de lo que significaba. Lo que significó. Su memoria estaba horriblemente nublada no solo por haber ido a parar a la tierra de Arendelle, sino por una herida más antigua, ganada un año antes o eso era lo que su mente confusa parecía estar diciéndole. Lo que sea que le había hecho esto claramente no había sido agradable, todavía tenía la cicatriz en la frente para probarlo. En cualquier caso, sin importar de dónde proviniera, tierra lejana o no, dudaba mucho que regresara pronto. Tampoco estaba seguro de cuándo había adquirido estas habilidades pirocinéticas, su recuerdo más lejano era el de jugar con las brasas en la mano cuando era un bebé. Más de una vez había quemado a alguien en el orfanato, pero ahí fue donde sus recuerdos comenzaron a desdibujarse y desmoronarse. Supuso que debería estar agradecido de haber recordado su propio nombre, y mucho menos cómo funcionar. Y luego, estaba esta otra posesión misteriosa que tenía sobre su personaje, quizás la única otra pista sobre quién era él, quizás incluso de dónde venía. El collar. Era una cosa pequeña y simple, un cristal atado por un cordón de cuero. No debería haber inculcado una sensación de asombro en él. Y, sin embargo, sabía que era importante. En algún lugar, debajo de todos estos recuerdos perdidos, su mente simplemente sabía que era importante. Pero ¿para qué y para quién seguía siendo un misterio? Así también tantas otras cosas. Estaba bastante contento con su nueva humildad, la empatía que había obtenido de la pérdida de su pasado lo había convertido en un alma bondadosa en más de un sentido y, sin embargo, sentía que le faltaba algo. Tal vez, había sido así, no dispuesto a rechazar a un alma necesitada, antes del accidente. Tal vez no. Había tanto que no sabía. Él mismo, por ejemplo. ¿Cómo había sido antes de perder la memoria? Se preguntó. ¿Había sido descarado e idiota? ¿Un bocazas que quería probarse a sí mismo ante todos y ante cualquiera? Una cosa que sí recordaba era su amor por el color naranja. Y azul. Con un poco de negro. El rey había dicho que lo habían encontrado vistiendo esos harapos azul anaranjados cuando llegó a tierra el otoño pasado. Ahora era invierno y encontró que su nuevo atuendo era mucho más agradable, faltando un poco en el departamento naranja con el abrigo azul y demás, pero más que compensándolo con los pantalones negros, cuyos puños estaban bordados con solo el toque más ligero de naranja atardecer. Le recordó su regalo. Oh maldición, cuando actuó. El fuego era una cosa realmente espantosa. Era destrucción, pero también era vida. Daba su calor libremente y, sin embargo, demasiado de ese calor fácilmente podía doler. Daño. Destruir, ¿puedo verlo? Naruto parpadeó, sacado de su ensoñación por las palabras de Elsa. Ella lo miraba de la manera más extraña. O más concretamente, su diadema. Mira que... Su respuesta fue corta y concisa. No le gustaba a dónde iba esto. Ni un poco. Tu diadema. No estoy tan seguro de que debas oír. Antes de que pudiera siquiera pensar en terminar esa oración, Elsa hizo 3 cosas. 1, se lo arrebató de la mano. 2, se estiró hacia atrás y se separó el cabello. 3, tomó la diadema y se la ató alrededor de la frente con un movimiento tan rápido que sus ojos y su cabeza dieron vueltas. ¿Bien? Preguntó ella, ofreciendo una pequeña y tentativa sonrisa. ¿Cómo me veo? No está mal. Naruto se vio obligado a admitir. Maldición, pero la cosa le sentaba bien. Más aún cuando el más leve de los rubores iluminó las mejillas de la adolescente. En realidad, ni un segundo después de haber hablado, un mechón suelto de cabello pálido se escapó de la sujeción de la diadema y se retorció para hacerle cosquillas en la nariz.
Naruto sabía lo que iba a pasar a continuación, aunque ella no lo supiera. El rostro de Elsa se arrugó mientras trataba de contenerlo, pero el destino tenía otros planes. Tampoco se negaría a esta catástrofe. Ella oyó cuando la presión se acumuló en su cabeza, viajó por su nariz, respiró hondo. Ah, Elsa, no te atrevas. Choo. Su estornudo subsiguiente estalló hacia afuera en una ola de aire frío, asfixiando a Naruto en una gruesa capa de hielo. Se sentó allí un largo momento, cubierto de escarcha de la cabeza a los pies, incapaz de mover ni un músculo. Podría haber sido invaluable si no fuera por la expresión horrorizada de Elsa. Pobrecita, pensó que había congelado a su mejor amiga. Elsa siempre había sido demasiado blanda para su propio bien, era una chica gentil que odiaba lastimar. Si sus ojos no hubieran estado congelados, detrás del hielo, Naruto los hubiera puesto en blanco. Por así decirlo, simplemente calentó una bolsa de aire a su alrededor a temperaturas abrasadoras, liberándolo lentamente de su prisión helada. Elsa miró con asombro cómo la escarcha comenzaba a descongelarse, marchitándose bajo esas extrañas llamas rojas y doradas. Eran misteriosos, incluso intrigantes. La fascinaban, cautivando toda su atención. Eran peligrosos y sabía que eran poderosos, capaces de incinerar bosques enteros con pura fuerza de voluntad. Bueno, tal vez no bosques enteros, pero una vez lo había visto destruir accidentalmente una veintena de árboles, aunque sin querer. Desafortunadamente, Naruto no tuvo en cuenta lo que esa cantidad de agua derretida podría hacerle a él y a su ropa. Al final, su control sobre el poder lo abandonó y quedó empapado desde el zapato hasta el esternón. Vaya. ¿Qué? Nada. Hubo un silencio. Luego, el rubio miró su ropa arruinada, primero empapada por el hielo derretido y luego chamuscada por el fuego que había creado. Aún nada. Abruptamente, su boca se arqueó en un ceño fruncido. Esa fue la única advertencia que tuvo Elsa antes de que él comenzara a soltar un galimatías, estaba bastante segura de que estaba maldiciendo, en un idioma que no conocía ni reconocía. Por desgracia, su tono lo traicionó, el veneno con el que pronunció las sílabas puede haber sido dirigido a él mismo, pero aún así hizo que las orejas de Elsa se pusieran más rojas que las llamas que aún rodeaban su cuerpo. Finalmente, volvió a hablar en inglés, lo suficiente para que ella captara un fragmento de su diatriba. Esto siempre me pasa a mí. Elsa no pudo contenerse más. Al ver a su amiga empapada y muy ilesa, estalló en carcajadas incontrolables. Se sentía bien reírse de nuevo, pensó para sí misma. ¿Qué dijo una vez su padre? ¿Liberar? Contando estos últimos 3 meses de la compañía de Naruto, habían pasado casi 2 años desde que sonrió, desde que se rió así. 2 años. Y recién ahora había comenzado a abrirse a él. Por lo que podía recordar, este era su primer rayo de sol en medio de la penumbra en lo que parecía una eternidad. No es gracioso. Naruto la fulminó con la mirada, su ira completamente desactivada por su estado empapado. Sí, lo es. Ella se rió de vuelta. Sus labios se curvaron, eso debería haber sido otra advertencia. Una a la que no prestó atención. Supongo que te estás divirtiendo, ¿entonces? Elsa apenas logró asentir afirmativamente bajo su risa. Está bien, entonces. Mi turno. Apenas tuvo tiempo de preguntarse a qué se refería Naruto antes de que hiciera algo con sus piernas, calentar el aire a su alrededor. Y dio un paso adelante. Olvida el movimiento, solo que el movimiento fue imposiblemente rápido, él casi la alcanza de un solo salto, cruzando los 3 pies entre ellos en un borrón de color naranja, rojo y negro, con el antebrazo completamente extendido, listo para arrebatarle la diadema. Elsa reaccionó, congelando no sus pies, sino los pisos debajo de ellos, cubriendo todo con una fina capa de hielo antes de que pudiera intentar recuperar el artículo robado. En retrospectiva, no fue lo más inteligente. Aquí, en el momento, el resultado fue nada menos que hilarante. El rápido avance de Naruto se convirtió en un fracaso igualmente rápido, dejándolo farfullando de sorpresa cuando se estrelló de cara contra el suelo.
El hielo se derritió rápidamente con su toque, pero el daño y la broma ya estaban hechos. Sus ojos azules brillaron hacia ella, no con reproche, pero, oh. Estaba sonriendo de nuevo. Bueno. Él dijo. ¿Hay alguna posibilidad de que me devuelvas la diadema si te lo pido amablemente? Elsa se echó a reír de nuevo y sacudió la cabeza. Esta vez, su sonrisa era completamente genuina. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Naruto suspiró mientras se levantaba del suelo. Algo se registró en su memoria, justo en ese momento. Tenía la clara impresión de que no era la primera vez que alguien le robaba la diadema y trataba de llevársela. ¿Pero cuándo? ¿Y quién? Una vez más, recibió solo la más vaga de las impresiones. Extendió la mano para recuperarlo, pero una vez más ella resultó ser demasiado rápida para él. Saltando de la cama con un aullido asustado y encantado, su sonrisa amplia y brillante por primera vez en su breve amistad. Intentó agarrarla de nuevo, las yemas de sus dedos rozaron su cabello rubio pálido mientras ella se alejaba bailando. Atrápame si puedes. Ven aquí. Los siguientes 5 minutos no fueron muy amables con la habitación de Elsa. Cada vez que Naruto estaba cerca de atraparla, arrojaba una capa de hielo, ya sea haciéndolo tropezar o permitiéndose deslizarse fuera de su camino sin causar daño. De la misma manera, usaría su calor para impulsarse hacia adelante, destruyendo la alfombra con su propulsión, arruinando el papel tapiz cuando arrojaba pequeñas e inofensivas, para Elsa, bolas de fuego a las paredes de hielo que constantemente levantaba para encerrarlo. Esto era una locura. Caótico, en todos los sentidos del término. En esos 5 minutos, Elsa se atrevió a probar los límites de sus poderes y se complació al descubrir que Naruto la igualaba. Finalmente, estaban agotados. Su resistencia gastada, sus poderes casi agotados. Me rindo. Elsa soltó una carcajada y se dejó caer de nuevo en su maltrecha cama, su cabello se soltó del moño y se soltó por el movimiento. No le importaba si estaba húmedo o si el agua le estropeaba el vestido. Simplemente estaba demasiado cansada para preocuparse. Todavía tenía la fuerza suficiente para arriesgarse a echar un vistazo al azar a su patio de recreo improvisado. Lo que vio allí la hizo temblar un poco, aunque no de una manera totalmente culpable. Su habitación era un desastre de agua derretida y hielo congelado. El papel de la pared se había quemado en algunos lugares, y su pobre alfombra era una sombra de lo que era antes. Solo su ventana se había librado de la ira del elemento, excepto por un pequeño fuego que bailaba una giga justo al borde del bosque. ¿Valió la pena? Definitivamente. Vaya, me perdí un lugar. Naruto levantó un brazo para extinguir la pequeña llama que aún ardía en la esquina del alféizar de la ventana. Elsa también lo golpeó, apagando la brasa con un estallido de rocío helado. Naruto le lanzó una mirada mordaz, sus ojos azules ardían como brasas en la nuca. Podía sentir las yemas de sus dedos ardiendo en las de ella, sin dolor, solo lo suficiente como para causarle un ligero hormigueo en la mano. Dije que lo tenía. Elsa sacó la lengua en broma, sin inmutarse por sus poderes o su temperamento. Entonces se le ocurrió una idea. Oye, ¿quieres ver algo genial? Se animó un poco con eso. ¿Qué puede ser eso? Esto. Elsa levantó los brazos y formó una pequeña esfera de hielo entre ellos, tal como lo había hecho todos esos años antes. Luego levantó las palmas de las manos y lo arrojó hacia arriba y hacia el techo. Se dispersó en una capa de escarcha, los copos de nieve cayeron inmediatamente después, la temperatura cayó en picado mientras las ráfagas revoloteaban por la habitación. En unos momentos, una fina capa de nieve se había acumulado. Naruto saltó al instante, su mal humor no se veía por ninguna parte. Una sonrisa cruzó su rostro, una mirada de felicidad juvenil se apoderó de él por completo. ¿Estás bromeando? ¿Puedes hacer eso? Elsa arqueó una ceja. El rubio se dio cuenta de su exuberancia un segundo después y gruñó sin comprometerse, pero no soltó su mano. Bueno, es agradable. Murmuró, sin notar el leve entrecerramiento de sus ojos. Nada especial, él le soltó la mano y se agachó bruscamente. Un segundo después, la bola de nieve lanzada por ella silbó sobre su cabeza.
Desafortunadamente, en esta prisa por esquivar ese primer curso, no pudo evadir el segundo. La segunda bola de nieve conjurada de Elsa lo golpeó de lleno en la nariz y con una ac. Se cayó del borde de la cama. Apareció ni un segundo después, cubierto de nieve derretida, armado con un pequeño ejército de bolas de nieve en sus brazos, archivadas casi hasta el borde en sus largos brazos. Su sonrisa podría haber avergonzado sus peores temores. «Oh, estás tan muerto». Elsa chilló, con los ojos muy abiertos cuando él subió balanceándose, arrojándole bola de nieve tras bola de nieve. Pero ella tenía algunos propios, fácilmente convocados con un movimiento de muñeca. Y pensar que había estado agradecida cuando su padre le había dado esos guantes blancos. Ahora descartado, mientras ella le lanzaba una bola de nieve, clavándolo justo en el centro del pecho, derribando a su compañero rubio y su colección de esferas invernales de la cama. Otra vez. Naruto farfulló con sorpresa por el efecto mientras caía, cayendo sobre el borde con un fuerte golpe. De movimiento esta vez, no se levantó. Elsa sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Naruto. Volvió a levantarse en un instante, con una sonrisa de oreja a oreja, armado con aún más bolas de nieve, si tal cosa fuera posible. Esto significa guerra. Esas palabras resultaron en una pelea de bolas de nieve, aunque breve, que terminó cuando una de las bolas de nieve de Naruto casi rompió la ventana. Una vez más se dejaron caer en la cama, esta vez realmente agotado. Luego murmuró una extraña broma sobre el poder de ella, lo que hizo que ella le diera un codazo en el costado y luego él le estaba dando un codazo a ella y ella. Los brillantes ojos de Elsa todavía brillaban con la más ligera pizca de picardía ante la idea, una rara emoción, una que no había visto hasta ahora. Tardíamente, se le ocurrió que ella se estaba divirtiendo. Pero, no había mucho espacio en su pozo, cuarto. Se arriesgó a mirar por la ventana ante este pensamiento, momentáneamente divertido al encontrar nieve afuera. Realmente, no podía ser culpado por lo que dijo. O lo que pasó después. ¿Quieres salir y construir un muñeco de nieve? Algo en el rostro de Elsa se arrugó ante la mención de eso. Toda la alegría pareció desvanecerse, reemplazada por un sentimiento frío y vacío. Naruto no se dio cuenta de nada de esto, estaba demasiado concentrado en asegurar su premio. Jugar con Naruto era una cosa, pero la mera mención de Ana fue suficiente para que su corazón se acelerara de nuevo. Su hermana no solo no recordaba su regalo, sino que ese regalo casi la había matado una vez. Si la lastimaba de nuevo, eso sería incluso peor que la muerte misma. Elsa. Ahora fue el turno de la princesa de parpadear, sacada de su ensimismamiento por las palabras de la rubia. Creo que me gustaría desayunar primero. La mentira sabía a ceniza en su lengua. Hollín y espeso quiero decir, ella se irguió de repente cada centímetro de la princesa que su madre y su padre la habían educado para ser, usando todo el peso de su acento. Pido papilla, mi buen señor. Todo un instante pasó entre ellos, y por un momento, ella pensó que él podría reprenderla, no entender su pequeña broma. Sí, cariño, dijo Naruto mientras juntaba los pies y saludaba. Le tomó todo lo que Elsa tenía para no reírse. Naruto, eso es pirata. Estás hablando pirata en este momento. Lo que usted diga, milady. Sonrió, saltando de la cama con una gracia engañosa, abriendo y cerrando la puerta detrás de él. Elsa sonrió dócilmente y lo vio irse, dolorosamente consciente del vacío que sus palabras habían abierto en su corazón. Finalmente conseguiste que Elsa jugara, ¿no? ¿Es tan obvio? Naruto soltó una risita tímida mientras entraba a la cocina, su ropa húmeda se secaba con una silenciosa ráfaga de aire caliente. Inmediatamente se puso a trabajar para conseguir un plato de avena, sin siquiera darse cuenta de quién le había hablado hasta que dejó el plato sobre el mostrador. Esta voz. Se congeló, casi dejando caer el cuenco, y podría haberlo hecho, si no fuera por una mano suave en su hombro. ¡Oh mierda! Maldijo, dio media vuelta y realizó una reverencia igualmente rápida, encontrándose cara a cara con la propia reina, apoyada en el mostrador frente a él. Quiero decir mierda. Argo, maldita sea. Lenguaje, reprendió ella en voz baja. Lo siento, lo siento.
Naruto se disculpó. Tiendo a empezar a maldecir cuando alguien se me acerca sigilosamente. Logró una sonrisa nerviosa al recordar sus palabras anteriores. Pero sí, creo que la animé. Un poco. Podría haber jurado que escuché a alguien riéndose a la mitad del pasillo. No era una pregunta, ni podía interpretarse como una sugerencia. Soy una persona sociable. Louis se sonrió ante eso, una expresión de genuina calidez, no solo por su hija, sino también por él. Incapaz de pensar en nada más que decir, Naruto desvió la mirada y comenzó a hurgar en los gabinetes en su búsqueda continua del amado desayuno de Elsa. No estaba muy seguro de qué decirle a su majestad, si es que algo. Por un lado, le debía a ella y al rey su vida y sustento. Si no lo hubieran rescatado y llevado al palacio, seguramente ya estaría muerto. Por otro lado, a veces sentía que no era digno de su amabilidad. O sus fideicomisos, para el caso. Entonces, ¿estaba tan mal de su parte pensar que no debían encerrar a Elsa en su habitación? Lejos de su hermana. Desde el mundo. Eran lo más cercano que tenía a una familia. ¿Sabes? Me recuerdas a Richard, cuando tenía tu edad. La voz de la reina vino de encima de su hombro. Tan amable y obediente, pero siempre dispuesto a decir lo que piensa. Ricardo. Creo que lo has visto en los cuadros. Uno podía escuchar la sonrisa en sus palabras. El que lleva una corona y sostiene un cetro. Naruto casi se dio una palmada en la cara ante su propia estupidez. Ah, sí. Su majestad real. A pesar de sí mismo y de la vergüenza que sentía, el ex shinobi no pudo evitar que la broma saliera de sus labios. El responsable de que yo esté aquí. Y de cerrar las puertas. Y de mantener a Elsa en su habitación como una maldita ermitaña. Todo el tiempo. Hizo una pausa, dándose cuenta de su error verbal. Eso, sonaba mucho mejor en mi cabeza. Estoy seguro. Louise no lo reprendió, simplemente se sentó allí y escuchó. Las madres eran buenas en eso, supuso. Solo estamos haciendo lo que creemos que es mejor para Elsa. Sería mejor si la pobre chica no tuviera tanto miedo de sus regalos. Incluso mejor si yo supiera que había causado ese miedo en primer lugar. Ay. ¿Podría haber sido más directo? Tal vez. La reina Luisa fue, considerando todo, una reina maravillosa para sus súbditos y una madre aún mejor para sus hijas. ¿Pero en qué la convertía eso para él? Ella lo había tratado como si fuera suyo desde el principio, que era más de lo que podía decir de sus padres, ya que no recordaba a su propia madre o padre. Hablando de parentesco, ¿de dónde Elsa había sacado su cabello claro? Ciertamente no su madre, y definitivamente no su padre, ¿tenía algo que ver con su magia? Y el pensamiento ocioso, mejor reservado para otro momento. Aquí vamos, murmuró cuando finalmente encontró los ingredientes. En unos pocos minutos tenía una buena papilla caliente y humeante. Consiguiendo una bandeja y una cuchara, colocó la primera sobre la segunda junto al cuenco, hizo una reverencia tan graciosa como pudo y se dio la vuelta para marcharse. Naruto. El rubio hizo una pausa, atraído por la voz de la reina. ¿Sí? Cuida a mi hija. Espera un segundo, ¿acabas de darme tu bendición? Louise lo echó de la cocina antes de que pudiera terminar la oración. ¿Quieres construir un muñeco de nieve? Uzumaki Naruto desaceleró su paso, el desayuno de Elsa, un tazón de avena, se derramó precariamente en la bandeja cuando se detuvo en seco en el pasillo adyacente a su habitación. Acababa de escuchar una voz. ¿No? ¿Era eso, Ana? Vaciló un momento más, preguntándose si debería investigar o no. Eventualmente, su curiosidad ganó y caminó por el pasillo, arriesgándose a mirar alrededor de la esquina. Seguramente, su imaginación debe haberle estado jugando una mala pasada de algún tipo. Pero no, se dio cuenta, cuando captó un destello de cabello castaño rojizo en el pasillo, allí estaba ella. Anna. Por un largo momento, consideró preguntarle qué estaba haciendo, preguntarle a su hermana si quería construir un muñeco de nieve. Sí, era invierno, y sí, podía entender el deseo de un niño de jugar en la nieve y demás, pero seguramente ella conocía los poderes de hielo de su hermana, ¿no?
Si es así, ¿por qué le estaba pidiendo que hiciera un muñeco de nieve cuando la pobre chica estaba claramente aterrorizada por su propia habilidad? Él mismo sabía muy poco de la historia entre Elsa y su hermana pequeña, su padre había sido vago en los detalles al respecto, pero Naruto reconoció el trauma cuando lo vio. ¿Por qué? Porque era una persona de personas. Y ese mechón de cabello pálido en medio de esas brillantes trenzas, ¿por qué se veía tan familiar? Esperar. Espera un minuto. Eso fue todo. Todo tenía sentido. Ese mechón suelto de cabello pálido, la retirada de Elsa cada vez que se mencionaba a su hermana, debe haber lastimado a Ana cuando era más joven. O eso había causado pérdida de memoria o algo por el estilo. Oye, él no sabe nada de los trolls, amigos, eso explicaría gran parte de la fobia de Elsa con respecto a sus poderes. Por supuesto que nadie quería hablar de ello. Pero si Ana no sabía, si no recordaba, y todavía estaba tratando con todas sus fuerzas de convencer a su hermano mayor para que saliera, Kami, esto no puede terminar bien. ¿O puede? Intrigado, se quedó atrás y observó la más curiosa de las escenas que se desarrollaban ante sus propios ojos. De hecho, allí estaba Ana, de pie ante la puerta. Pasaron unos momentos antes de que hiciera la cosa más peculiar. Ella realmente comenzó a cantar. Cantar. Como si una melodía pudiera sacar a su hermana de detrás de esa gruesa puerta de madera entre ellos, en realidad formar una grieta en la armadura que había erigido. Si no lo hubiera hecho él mismo unos minutos antes, lo habría descartado como inútil. O ingenuo. Por extraño que parezca, no se atrevió a decidir cuál preferir. Escuchó mientras ella cantaba. Ven, vamos a jugar, ya nunca te veo, sal por la puerta, es como si te hubieras ido, solíamos ser mejores amigos y ahora no estamos, desearía que me dijeras por qué quieres hacer un muñeco de nieve. No tiene que ser vete, Ana. La voz de Elsa, amortiguada por la puerta, emergió para atravesar su canción como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. No quiero jugar ahora. La tristeza y el dolor que revolotearon en el rostro de la niña fueron más agudos de lo que cualquier arma podría soñar. Frunciendo el ceño, Naruto dejó la bandeja y las gachas con ella. De acuerdo, adiós, no tiene que ser un muñeco de nieve, saltó Ana cuando la voz de Naruto llegó a su oído, retomando exactamente donde lo había dejado, aparentemente apareciendo de la nada, esos dulces tonos canturreando suavemente a la chica detrás de la puerta, diciendo suaves palabras de aliento a su único hermano. Oh, ¿no quieres salir a jugar? No hay nada que temer de todos modos, ¿por qué no puedes ver eso ahora, solo por hoy? Solo ten algo de coraje, sé que lo estás intentando, estamos fuera aquí para ti, así que déjanos entrar. ¿No quieres construir un muñeco de nieve? Su sonrisa creció levemente cuando terminó. No crezcas para ser un muñeco de nieve. Hizo una pausa, luciendo bastante avergonzado. Ana se rió. Pienso que estuvo bien. El rubio se animó un poco y compartieron una risa. Esa risa fue silenciada rápidamente cuando la suave voz de Elsa surgió detrás de la puerta. Claro que quiero construir un muñeco de nieve, pero no es tan fácil como dices. Verás, necesito quedarme encerrado adentro, odio esconderme, pero sé que es para lo mejor. Sé que si salgo, tú estaré asustado, así que por favor, Ana, no te atrevas. Naruto miró a Ana. Aparentemente compartían el mismo pensamiento. Hola Elsa, soy yo otra vez, ¿no nos dejas entrar? Ana lo miró en busca de aliento, por supuesto que puedes construir un muñeco de nieve, es bastante fácil ahora que ves. Antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe al otro lado de la puerta lo interrumpió. Se oyó un pequeño clic cuando la puerta se abrió. Naruto hizo una pausa, arqueó una ceja, su boca se abrió congelada en una pequeña O redonda. Entonces, para el infinito asombro de Ana, sucedió algo increíble. La puerta se abrió con el chasquido de bloqueo para revelar solo una diminuta fracción de pulgada. Luego otro. Y otra, la chica de dentro convocada desde su prisión helada por el sonido de la voz de Naruto. De inmediato, Ana se dio cuenta de lo que estaba mal. Los grandes ojos de su hermana, normalmente tan tranquilos y fríos, estaban húmedos, empapados de lágrimas heladas.
Se quedó allí durante un largo rato, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento, como si fuera a cerrarles la puerta en las narices. Miró a Naruto y casi se lanzó hacia él, aferrándose a él como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. Naruto empujó una bota hacia atrás para mantener el equilibrio, sorprendido por lo repentino entre la puerta y el arco antes de que pudiera cerrarla de nuevo. No sabía que podías cantar. Sus palabras fueron los más desnudos de los susurros, dirigidos a Naruto. Elsa. Naruto rió suavemente. Entonces, ¿construimos un muñeco de nieve? Otro año en su residencia en el palacio y las cosas habían mejorado notablemente. Elsa todavía estaba aterrorizada de que sus poderes dañaran a alguien, pero al menos dejó que sus padres la tocaran ahora. Incluso se había aventurado a salir del castillo un puñado de veces bajo su atenta mirada. Su relación todavía estaba muy lejos de lo que había sido una vez, pero era una mejora notable en comparación con el aislamiento absoluto que Elsa había preferido. Sí, todavía se negaba a revelar, o incluso usar sus poderes en presencia de su hermana, pero era un comienzo. Sin embargo, no era tan reservado con sus poderes. Desafortunadamente, algunos no estuvieron de acuerdo. ¿Qué quieres decir con que ella no debería controlarlo? Una Elsa de 13 años se retorcía en silencio bajo la mirada incrédula de su padre. Naruto era todo lo que se interponía entre ella y su padre. El rey era un hombre amable y considerado, considerando todas las cosas, pero incluso su paciencia tenía límites. Ahora estaba prácticamente incrédulo, sintiendo que estos últimos 4 años habían sido en vano. Su don solo se había vuelto mucho más fuerte a medida que pasaba el tiempo, y el de Naruto junto con él. Aquí no había habido ni habría ningún control. Naruto, que ahora tenía 15 años, se mantuvo firme en sus palabras, tratando de inculcarle ese punto a su padre. Estaban solo los tres en su habitación y su voz se quebró cuando habló, pero solo estaba claro en la forma en que se puso a sí mismo que no se dejaría influir. Exactamente lo que dije. Ella tiene más control cuando no tiene miedo. Y no tiene miedo cuando está libre de esta habitación. Pero si no puedes ver eso, Naruto, entonces puedes irte a la mierda. Elsa nunca olvidaría ese día. El día que Naruto regañó a su padre y le cerró la puerta en la cara. Un año después, Naruto sonríe radiantemente mientras la lleva al patio. ¿Ya me vas a decir lo que estamos haciendo? Elsa pregunta cuando siente que su ritmo es lento, lo escucha dejar de tararear. Ahora tiene 14 años, todavía torpe en su cuerpo en crecimiento, pero casi tanto como antes. Tropezando solo un poco mientras habla. Hoy es su cumpleaños y él quiere sorprenderla. Aquí, esta noche, después de haberle dado todos los regalos, él la despertó de su sueño y la acompañó afuera. A lo que ella vuelve a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Naruto le da una pequeña sonrisa secreta. Ya lo verás muy pronto. El rubio abrió la puerta y salió, tomando la mano de Elsa y ayudándola a bajar el escalón. Son pequeños gestos como este los que son totalmente innecesarios, pero sorprendentemente fáciles de acostumbrar. Naruto envuelve la mano de Elsa con la suya y la lleva rápidamente a través del campo de nieve antes de detenerse abruptamente, justo antes de la enorme extensión del patio. Todavía hay nieve aquí, pero apenas, el invierno todavía se aferra tenazmente a estas tierras, a pesar de la marcha invasora del verano. Al principio, Elsa no entiende. Pero luego, cuando lo ve frotarse las manos y aplaudir, se da cuenta de lo que quiere hacer. Siente que la humedad se marchita, la noche repentinamente en llamas con poder y tensión. Una fina capa de sudor resplandece en su frente mientras extrae su don y le da vida, lo deja fluir libremente y brotar de las yemas de sus dedos. El aire se enciende de repente con fuego y llamas. Lenguas de oro bailando en el cielo nocturno, para que todo Arendelle las vea y se maraville. Criaturas nacidas del infierno, bestias inmateriales a las que les dio vida el poder de Naruto. Elsa los observa girar sobre sus cabezas, maravillándose de su majestuosidad, de cada uno de ellos, con silenciosa maravilla. Dragones mortales, leones señoriales, tigres terribles y muchas otras criaturas que ella no reconoce. Ella lo sabe entonces, que este es su regalo para ella, esta deliciosa exhibición que solo él puede producir.
Feliz cumpleaños, Elsa. Estas palabras resuenan en sus oídos sin cesar mientras él toma su mano, haciendo que sus mejillas se tornen rosadas. Elsa se da cuenta entonces mientras observa los fuegos artificiales, literalmente, obras hechas de fuego, en espiral sobre sus cabezas. La aterroriza saber que sus sentimientos por él se han vuelto tan fuertes, que ya han progresado tanto, saber que en el fondo de su corazón ella realmente, completamente, lo ama. Varios años después, ¿tienes que ir? Las palabras estaban espesas en la garganta de Elsa. Estaba abatida, sabiendo que se irían por 2 semanas. Tenía un presentimiento horrible sobre esto, un terrible hoyo en su estómago. Pero se contuvo y se inclinó ante ambos en cortesía. Anna se había despedido de ellos momentos antes, incluso ahora, Elsa todavía podía sentir la dolorosa brecha entre ella y su hermano menor mientras Naruto pasaba más y más tiempo con ella, en lugar de Anna como lo había hecho en su juventud. Se había encogido un poco, pero todavía había una brecha. Muy posiblemente siempre estaría ahí, pero una pequeña parte de ella se alegró por ello. Esa pequeña y celosa parte de ella quería a Naruto para ella sola. No quería compartir a Naruto, y menos a ella con su hermano. ¿Estarás bien, Elsa? La mirada del rey viajó a Naruto al lado, su desacuerdo perdonado y olvidado con el tiempo. Después de todo, lo tienes a él. Elsa farfulló ante la mención de Naruto. A los 16 años, había tenido esos pensamientos sobre su compañero guardaespaldas, por supuesto, pero como él era 2 años mayor que ella, siempre le había parecido inoportuno. Inadecuado. Naruto hizo un ruido evasivo, pero cualquiera con ojos podía ver que estaba halagado por sus palabras. Su voz, que ya no se quebraba por la inmadurez, se onduló entre ellos. La mantendré a salvo, Majestad. Créalo. ¿No acabas de decir eso, Elsa? Casi. Sonrió ante esas palabras. Oye, no sé qué me pasó, justo ahora. Aún así, Elsa estaba agradecida por él ahora, su mano en su hombro, un pilar inmutable de confianza mientras despedía a sus padres hacia el puerto. Se despidió de ellos, pensando que le diría a madre lo que sentía por Naruto, para buscar su consejo sobre estos sentimientos por su guardaespaldas. Tal consejo podría esperar hasta que ella regresara, por supuesto, y hasta entonces se contentaría con hacer precisamente eso. Esperar. Pero nunca más los volvió a ver. Pasaron 2 semanas. Luego 4. 8. 10. La noticia finalmente llegó a Arendelle de que el barco se había perdido en el mar. No hubo supervivientes. Esa noche todo simplemente, se vino abajo. Ignoró el intento de consuelo de Anna después del funeral, ignoró, a todos. Todo parecía muerto para ella, su poder normalmente calmado estaba fuera de control, causando estragos en sus emociones. Elsa recordaba muy poco de lo que sucedió después de los funerales. Recordó encerrarse en su habitación y gritar, sus poderes enloquecidos mientras desgarraba los muebles. Carámbanos mortales perforando las paredes y ventanas, una capa eterna de escarcha saliendo de su cuerpo, amenazando con consumir su alma misma. Y luego Naruto estaba justo allí. Lo recordó derritiendo el hielo que la atrapaba, tomando su forma temblorosa en esos fuertes brazos, abrazándola fuerte, canturreando suavemente para ella. Está bien, estará bien. Esa noche Elsa decidió que ya había perdido suficiente. Su relación con Anna se sentía distante y fría, y ahora sus padres estaban muertos. Ido. Ella nunca los volvería a ver. Nunca recurra a su madre para pedirle consejo cuando lo necesite, nunca sienta la mano reconfortante de su padre sobre su hombro. Pero ella no había perdido a Naruto. No, aún no. Esa noche hizo un juramento. Ella nunca perdería a Naruto. Nunca. 3 años pasan, así que todas estas personas vinieron solo para tu coronación, ¿eh? Elsa se congeló, sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando una voz familiar susurró en su oído, acompañada por esa familiar oleada de calidez cuando la mano de él rozó su mejilla. Dios, ¿cuándo se había acercado sigilosamente a ella?
Se dio la vuelta para encontrarlo de pie allí, luciendo resplandeciente en su traje, muy lejos del chico que había conocido en esa noche fría y solitaria, se había convertido en sí mismo, un buen joven que sonreía de oreja a oreja mientras estaba de pie. En todo su esplendor ante ella. Y maldición si no se veía bien con ese traje, sus brazos se lanzaron alrededor de su cuello casi antes de que supiera lo que estaba pasando, tirando de él en un fuerte abrazo. Sintió que él se ponía rígido contra ella, después de toda edad ahora, estaba lista para ser coronada reina de Arendelle. Y, sin embargo, el grito que escapó de sus labios debe haber sido la cosa más femenina en toda la existencia. Naruto. Cuidado con esos ojos errantes, Milady. Su sonrisa creció otra pulgada mientras se alejaban. Podría darle a tu guardaespaldas una idea equivocada, ¿sabes? Elsa se sonrojó. Él la había apoyado todos estos años, a través de la muerte de sus padres, y más. Había sido tal como dijo su padre. Él había sido capaz de ayudarla a controlar su poder. Había sido su guardaespaldas, compañero, incluso lo consideraba más que eso, más que un amigo. Pero aún así, la pregunta seguía siendo, ¿él alguna vez sentiría lo que ella sentía por él? La sonrisa de Naruto la sostuvo por completo. La atrapó. Más tarde se daría cuenta de que él todavía estaba agujereando su mano cuando finalmente dijo, abrid las puertas. N/A. Y ahí lo tienes. No podía pensar en una mejor manera de abordar los eventos pasados que hacerlo de esta manera. Ya vemos que mucho está comenzando a ser alterado por la presencia de Naruto en Arendelle. Los eventos ya están cambiando. Naruto incluso logró colarse en un dúo con la pequeña Ana al principio, sacando a Elsa de su caparazón cada vez más a lo largo de los años hasta que finalmente llegamos a los eventos de la película. Pero no todo está bien en el horizonte. Los eventos de Frozen deberían ser bastante diferentes con él involucrado, tal vez Elsa tendrá a alguien propio para cuando esto termine guiño guiño quién sabe. Así que, en las palabras inmortales de Atlas, ¿sería tan amable de revisar la historia de este hombre enfermo? Y, por supuesto, disfruta de los adelantos de 2 escenas por venir. Mierda a punto de golpear el ventilador. Avance, Elsa sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho cuando los hombres la saludaron, estos tipos temibles que llevaban cintas rayadas en la cabeza. Su corazón palpita de miedo cuando ve sus capas y, aunque no lo sabe, el miedo en su corazón es lo suficientemente real como para que la sangre se le congele en las venas. Saludos, reina Elsa. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro con un tono más oscuro, habló en voz baja, formalmente. Mi nombre es Uchiha Itachi. Indicó al extraño a su lado. Este es mi compañero, Kisame Oshigaki. Venimos de las naciones elementales para visitar a un viejo amigo nuestro, Uzumaki Naruto. ¿Podría estar presente? Su compañero, Kisame, un tipo que podría describirse mejor como un cruce entre hombre y pez, sonrió mostrando los dientes. Sí, estoy seguro de que se muere por conocernos. Naruto se rió, y el sonido fue como si la grava fuera aplastada bajo sus pies. ¿Te gusta ese collar? Porque no recuerdo, pero luego se dio cuenta de que ella había tomado su collar por accidente. Su peso reconfortante había desaparecido de su pecho, ahora lo agarraba con fuerza en una de sus manos. Eso solo podría ser perdonado. Pero cuando Naruto vio que estaba a punto de deslizarlo alrededor de su cuello, todo cambió. Una repentina e inexplicable oleada de temor lo invadió. Él no lo entendía, solo sabía que ella no podía usar ese collar. El pánico saltó en el corazón de Naruto ante la repentina ausencia de su misteriosa posesión, borrando todo lo demás. Su temperamento, enterrado tan profundamente, fue repentinamente exhumado, rugiendo de él en una oleada de ira y poder. Devolvérsela. El poder estalló en las yemas de sus dedos, lanzando una furiosa bola de fuego más allá de su cabeza y hacia la pared, chamuscando la piedra negra, quemando una furiosa línea a través de su mejilla. En el mismo instante reconoció el corte ensangrentado que le había hecho en la garganta. En su pecho, en su garganta, en la punta de sus dedos, Elsa podía sentir el latido del poder que tanto los asustaba. El poder que había dañado a quien más quería.
Delante de todos, se habían hecho daño el uno al otro, revelaron sus hits. Aquí, en el baile.